a través de la pared torácica. ¿Qué es importante que sepan? Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor torácico, disnea, taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea hacia el lado opuesto de la lesión. Eso lo van a ver en una placa de rayos X, ¿ya? Ausencia unidireccional de los ruidos respiratorios, que lo van a saber a la inspección de su paciente cuando lo escuchen. Un hemitórax elevado sin movimiento respiratorio y distensión de las venas del cuello y cianosis del paciente. Eso lo van a ver cuando lo revisen al paciente. Si ustedes estudian el mecanismo del trauma, lo del primer parcial, y sepan, pues van a sospechar algunas lesiones en sus pacientes. Tratamiento: neumotórax afección, toracocentesis, donde segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ya, para volver un neumotórax simple. ¿Sí? Bueno, así que lo tienen que saber, y así lo tienen que hablar, y así no lo tienen que confundir. Si vos están en décimo, están en quinto, sexto, están en décimo, son cosas que son términos que ya los tienen que manejar. No está difícil, está sencillo. ¿Ya? Un neumotórax abierto. Inclusive hasta cuando yo estudiaba el neumotórax me parece interesante saber hasta el tratamiento. ¿Ya? Un neumotórax abierto es una emergencia médica en la que la herida no se lee nada. Si yo no leo esto. ¿Mejor? Entonces, el neumotórax abierto es una emergencia médica en que la herida de la pared torácica crea una conexión directa con el exterior en el espacio pleural, permitiendo que el aire entre y salga libremente, lo que causa el colapso del pulmón. ¿Cuáles son los síntomas de un neumotórax abierto? Un neumotórax abierto es encontrado tratado comúnmente por el hospitalario, es decir, hay los paramédicos que van y lo llevan al hospital, ya, son los paramédicos son los que reciben al paciente. Los signos y los síntomas son dolor, dificultad para respirar, taquipnea, ruidos respiratorios disminuidos del lado afectado, movimiento ruidoso del aire a través de la lesión de la pared torácica. Obviamente, un neumotórax, atención, ustedes van a lograr ver o mirar que su paciente tiene una lesión, inclusive una lesión penetrante, lesión con un cuchillo o algo, se escucha la salida del aire. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Alguno? Los neumotórax abiertos, ¿alguno me puede decir el tratamiento? Tenían que haber leído estos temas, fue una de las primeras que hemos pasado. Están perdidos a su examen, están súper perdidos, chicos. Yo creo que este segundo parcial no le dan importancia mucho. Ustedes no le dan importancia a esta materia y lo que van a ver es su trabajo. Es lo que tienen que pasar ustedes cuando salen del médico general, si tienen dinero en la TLS. Y es lo que van a trabajar. Ya. Neumotórax simple, neumotórax excepción, todo eso que el médico general no lo ve el cirujano, si es que en su centro hay un cirujano. Si son médicos generales y están en emergencia, pues son ustedes los que tienen que arreglarlo. Ya. Tratamiento de un neumotórax abierto es poner un apósito, cerrar en 3 lados y dejarlo abierto para que salga cuando entre, pueda succionarlo. ¿Sí? Creo que ya lo viste en cirugía. Tendría que haberlo visto en cirugía de tórax, si no me equivoco. Ya.
debe ser sospechado cuando se asocia un shock o la ausencia de ruidos respiratorios o martillez en la percusión de un hemitórax. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se llama el drenaje? Tracotomía. Toracotomía. ¿Dónde se hace la toracotomía? La línea media axilar, quinta entre la cuarta y quinta costilla. Sí. Sí. Uno. ¿Cuántos son ustedes que lo han pasado en la práctica? Ni para que me digan que no, porque casi con cada uno estaba en la práctica. ¿Dónde vi en la anterior práctica, donde todos estaban más perdidos que un extranjero, el mutualista, póngale? Están perdidos. Son términos que los tienen que saber. Ya. Y un taponamiento cardíaco. El tamponamiento cardíaco es la compresión del corazón por la acumulación del líquido en el saco pericárdico. Esto causa un gasto cardíaco disminuido debido a la disminución de ingreso de sangre al corazón. Entonces, cuando diagnostico líquido pericárdico, taponamiento cardíaco, debe realizarse una toracotomía o esternotomía en emergencia por un cirujano certificado tan pronto sea posible. La administración del líquido intravenoso debe subir la presión venosa y mejorar el gasto cardíaco de forma transitoria mientras se prepara para la cirugía. Si la intervención quirúrgica no es posible, la pericardiocentesis puede ser terapéutica, pero no constituye un tratamiento definitivo para el taponamiento cardíaco. ¿Cómo vemos un taponamiento cardíaco? ¿Cómo vemos el taponamiento cardíaco? ¿Cómo podemos observar el taponamiento cardíaco? No por chinchi, los he hecho repetir 10 veces en una hoja, chicos. La ecografía. ¿Qué se llama esta ecografía? La ventana de Es la ventana pericárdica. Ecofast. FAS. Fast. Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué hacemos el FAS? ¿Por qué está la ventana subsifoidea? ¿Qué observamos en la ventana subsifoidea? Corazón. Exacto, ahora todo tiene sentido, ¿no ves? Todo se relaciona. Por eso para todo hay que darle importancia. Yo necesito que ustedes no le estudien por estudiarle y lo pasen y qué les importa, digamos. Es para que ustedes sepan relacionar las cosas. Es feo estar en el trabajo y van a pedir por pedir. Después si no van a saber por qué lo están pidiendo o cómo lo van a leer o qué están buscando. Sí sé que es con años de experiencia y estudio también, pero pues no lleguen perdidos a hacerse internados. Que no digan, ¿de qué universidad son? De Ludovol. Ah, con razón, porque aquí hay puntos hasta por asistencia, chicos. Gabriel, estudias o no estudias, por eso es que dicen, son de la Gabriel y le dan más importancia. Son de la Católica. Pero eso es por la fama que tenemos los alumnos y los estudiantes. ¿Ya? Entonces, de trauma torácico, esto es lo que me importa que sepan, que manejen todos estos términos, que por qué les han pedido. Un neumotórax, atención. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es la pericarditis? No. Toracocentesis. ¿Dónde realizamos la toracocentesis? Línea media clavicular. Sí. Y uno
tórax de tensión, cuando hacemos la punción, lo convertimos en un neumotórax simple. Sí, es importante que leamos. Sí van a leer todo el tema. Sí lo van a leer todo. Pero por lo menos van a saber por qué lo están leyendo, qué están buscando, qué sentido tiene que lo estudien, que lo lean y lo relacionen. Ya. Neumotórax abierto, vemos la lesión, podemos identificar y ya se lo entregamos al médico que lo va a atender en emergencia si es que nosotros somos paramédicos. Un neumotórax masivo para que hagamos el tratamiento de un neumotórax masivo, todo. Igual tenemos que recordarnos de todo lo que es el shock, el tratamiento del shock, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Ya si responde o no responde a volúmenes. Si no responde a volúmenes, ¿qué tenemos que pasarle? Porque tenemos que pasarle, todo se va relacionando. ¿Ya? El taponamiento cardíaco, bueno, con el ecofaz, el tratamiento, igual hidratación. Estamos perdidos, muy perdidos. Van a tener que leer y leer y leer para este segundo parcial. ¿Ya? Eso es lo que más me importa de este tema. Ay, qué bonito, ¿no? Trauma abdominal y pélvico. Dentro del tema del trauma abdominal y pélvico tenemos trauma cerrado, trauma penetrante, trauma por explosión, fracturas pélvicas, cuándo vamos a hacer una laparotomía o cuándo no, exámenes complementarios. En resumen, indicación de la laparotomía, ¿cuál es, chicos? Paciente inestable. Lo hemos repetido 1000 veces en la práctica, como para que lo tengan de memoria y no se olviden. Ya, conforme al ecofaz, que es lo más rápido que vamos a hacer. Si el paciente está inestable, ¿qué hacemos con el paciente? Quirófano. Si el paciente está estable y no puede aguantar el tiempo, tomografía para confirmar. Pero se supone que los paramédicos ya nos van a avisar el mecanismo de lesión que vamos a pensar en nuestro paciente. Y además ese hermoso cuadrito de la primera, todo tiene sentido y todo se va a relacionar. ¿Ya? Entonces, trauma abdominal y pélvico. El trauma cerrado es un impacto directo con un golpe contra el borde inferior o volante o una puerta que se puede formar por el impacto que golpea fuertemente a los pasajeros en una colisión vehicular lateral, puede causar compresión, lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales, de los huesos pélvicos, paciente que cae del 10º piso. Según el mecanismo de trauma, es hermoso cuadrito, ya les dije, lo volvemos a leer, lo volvemos a ver porque todo se va relacionando, primer, segundo parcial, todo se relaciona en el libro. Ya, por eso está el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, todos se van relacionando hasta que lo vayan entendiendo. En un trauma cerrado los pacientes, los órganos lesionados con mayor frecuencia, en un trauma cerrado es vaso, después el hígado y luego el intestino delgado. Ya, vaso, hígado, intestino delgado son los órganos que más vamos a mencionar. En un trauma penetrante, es lesión por arma blanca, arma de fuego, proyectiles de baja velocidad causan daño en los tejidos, lacerándolos, cortándolos. Las heridas de proyectiles de alta velocidad transfieren más energía cinética, causando mayor daño alrededor del trayecto del misil por una cavitación temporal. Esto lo han pasado en medicina legal, el trayecto de la bala, procedimientos, sí, lo han pasado en medicina legal con esta. Yo me acuerdo cuando pasé eso. ¿Con Sayuri pasa con Sayuri? Cuando Sayuri enseña, no sé, es otro doctor.
las lesiones por arma blanca atraviesan estructuras abdominales. Lo más comúnmente, arma blanca, el órgano más lesionado es el hígado, intestino delgado, diafragma y colon. Ahí es donde confunden todos trauma cerrado con trauma penetrante. Trauma cerrado, vaso, trauma penetrante, hígado, que es el órgano más grande. ¿Sí? Entonces, las heridas por arma de fuego frecuentemente lesionan intestino delgado, colon, hígado y estructuras vasculares abdominales. Es balear un paciente baleado en la región del abdomen. Ustedes que van a pensar, bueno, primero, mayor órganos que están lesionados, los intestinos, van a decir. Para todo esto, igual se tienen que saber ustedes los cuadrantes abdominales, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, flexo derecho, que izquierda, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Lo tienen que saber así de memoria. Eso lo aprenden en cirugía. Pero todo tiene un porqué. Tienen que dominar igual esos cuadrantes abdominales. Porque cuando estén haciendo su internado ya no sus evoluciones, porque es lo que tienen que hacer cuando son internos, porque los médicos no hacemos, los médicos solo sellamos. Entonces los internos tienen que hacer sus evoluciones y tienen que especificar hasta el cuadrante donde le duele. Ya. Entonces, apréndanselo de memoria que les salga así fácil, que no estén sufriendo cuando recuerden. Dibújenlo, no sé cuál es la forma en la que ustedes aprenden. No aprenden. Unos dibujando, otros midiendo, otros mirando. Vean, ya. En un trauma por explosión son lesiones causadas por artefactos explosivos que ocurren a través de varios mecanismos, incluyendo las heridas por penetración, fragmentos, lesiones contusas, cuando el paciente es lanzado o golpeado por los proyectiles. Y la fractura pélvica es la lesión del anillo pélvico que puede ocurrir después de un accidente vehicular, accidente de motocicleta, colisión con un peatón, cae el paciente del 10º piso, del 5º, del 4º de la grada. Tiene 4 tipos de causas por compresión antero-posterior, por compresión lateral, por cizallamiento, vertical, por mecanismo combinado. Fracturas pélvicas vamos a ver mucho, dependiendo del mecanismo de lesión a pacientes en la tercera edad y hay los viejitos que generalmente son los que se fracturan la pelvis. Al examen físico que van a ver cuando lo vean a su paciente, el clic, el famoso clic, que no puedan las piernas, que les duelan. Entonces ustedes ya ven tratamiento pélvica, la inmovilización, ya. Luego el diagnóstico confirmado con una plaquita de rayos X, vamos a ver un desplazamiento de cadera cuando veamos una plaquita de rayos X. Cuando no hacen tratamiento en un paciente de la tercera edad van a ver que va a calcificar una piernita, calcifica más corta que la otra. No sé si alguna vez han cuidado a su abuelito, algún viejito o algo. Cuando se fractura la cadera y uno no sabe, no se dan cuenta, o el bus lo lleva a emergencia y el médico no lo ve, no ve la lesión, se hacen los todólogos, lo llevan al traumatólogo, se ve calcifica una piernita más corta que la otra y quedan postrados en cama. Ya. Cosas que uno tiene que saber, que uno tiene que pensar con experiencias en la vida que uno va viendo. Ya. Indicaciones de la paratomía. Un trauma abdominal cerrado, paciente que está con hipotensión, un FAS positivo con evidencia clínica de hemorragia intraperitoneal, sin otra fuente de sangrado, una hipotensión o herida abdominal que penetra la fase inferior, heridas por arma de fuego que penetran la cavidad abdominal, evisceración, sangrado en el estómago, recto, tracto genitourinario, trauma penetrante, peritonitis, aire libre, aire intraperitoneal, cultura en el diafragma, tomografía con contraste que nos va a demostrar la ruptura del tracto gastrointestinal, lesión de la vejiga intraperitoneal, lesión del pedículo renal, lesión transversal parénquima. Paciente inestable,
vitales, con sus signos vitales, si no va a responder a los tratamientos que le vamos a dar, si no va a responder a los tratamientos. Todo eso ya lo hemos visto, ya lo hemos avanzado, ya responde o no responde los tratamientos. Por eso en la anterior clase la pregunta, ¿por qué es importante siempre, cuando le preguntaba a la enfermera cómo están los signos vitales de mi paciente? Para ver cómo está respondiendo a los tratamientos que yo ya le estoy dando a mi paciente. ¿Ya? Exámenes complementarios, lavado peritoneal diagnóstico. Realmente ya está más en desuso el lavado peritoneal diagnóstico y más está utilizado el FAS. El FAS, por eso lo hice repetir altísimas veces todas las ventanas, porque es lo más fácil, lo más rápido. Inclusive anecoico, ya les dije cómo se fue anecoico, qué es un anecoico, líquido. La tomografía artificial computarizada, lo vemos. Y pedimos eso cuando nuestro paciente esté estable, que podamos diferenciar que hay líquido, no hay líquido, hay órgano perforado, no hay órgano perforado. Yo sé que tomografía no vamos a manejar, no se maneja así perfectamente. Ya vamos a buscar algo que tengamos por lo menos idea. Ya, pero generalmente los cirujanos son los que más manejan la tomografía. Hay un cuadro en el libro donde nos indica las indicaciones, lo que buscamos y lo que no buscamos en todos los exámenes complementarios. Todo el ATLS está lleno de cuadritos. Préstenle importancia a la importancia de esos cuadritos porque resumen un montón de lo que hay. Mírenlo con calma. Ya. Esto es un pantallazo así de trama abdominal, pero no me vengan solo a leer esto, sino van a ir a leer el libro, ya, para que no lo vean el libro y estén perdidos. Todo se va a relacionar. En la evaluación repaso les aumentaba un tema más al examen. No. Y después del trauma craneoencefálico no hice mapa, porque me parece que ese tema sí es importante, ya que por lo menos lo sepan manejar, que sepan diferenciar un TEC. Porque no sabían diferenciar un hematoma epidural y un hematoma subural, chicos. No, estaban perdidos, hartísimos estaban perdidos piezas y en sencillo. Eso lo deberían saber. Ya. Cama craneoencefálico, el paciente va a la consulta neuroquirúrgica, un paciente con TEC. Cuando va a la consulta vemos le da el mecanismo, el estado, cómo está el paciente, examen neurológico, el lago, presencia de cualquier déficit neurológico, camina recto, no camina recto, se va por un lado, se va por otro, tiene equilibrio, no tiene equilibrio, puede repetir lo que le decimos, recuerda, no recuerda, mueve la boca de un lado para otro, mira para arriba, para abajo, está con la mirada desviada, no está con la mirada desviada, nos refiere a cefalea, no nos refiere a cefalea intensa, ya tenía antes cefalea, no tenía cefalea, toma alguna medicación, no toma alguna medicación, cómo están sus pupilas. Este tema es bien bonito. Está bien, no tiene importancia ahora, pero cuando le pasa un accidente a algún familiar de ustedes o algún amigo cercano, va a saber que es interesante el tema y es bonito y por lo menos ustedes van a saber qué hacer. A mí me dio un texto, chicos, me dio un texto, yo no le doy importancia, pero a mí me dio un texto. Todo el traumatismo craneoencefálico, yo perdí la memoria por un mes. Mi memoria de decir todo lo que hicieron, porque fue una de las mejores clínicas de aquí de Santa Cruz, pero hay muchas cosas que puedo decir, pero no hay que. Pero bueno, muy bien. Lesión anatómica, el cuero cabelludo, les dije que es bien vascularizado, tenemos que revisar bien al paciente cuando nos llegue la emergencia, si tiene lesión o no tiene lesión. Las meninges, tengan idea que las meninges es dura madre, aracnoides, pia madre, arteria meninge media,
que sepan las arterias meningia media, les hice una pregunta en la práctica, ¿ya? Y tampoco supieron, no la pudieron responder. Pero las arterias meningias son estructuras que en ellas pueden causar un hematoma epidural. Arteria meningia media nos causa realmente un hematoma epidural. Que ustedes lo tengan en la cabeza y lo memorien eso. O sea, memoricen eso. Ya, les va a ir bien en el examen, que sepan diferenciarlo. Entonces, las capas son dura madre, aracnoides, fría madre. Ustedes van a leer el libro. Ya. El encéfalo tiene el cerebro, el tallo cerebral, el cerebelo tiene el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el tallo cerebral tiene el mesoencéfalo, las protuberancias anulares. El cerebelo es el responsable de la coordinación y el equilibrio. Se proyecta en la fosa posterior con la médula espinal, con el tallo cerebral y con los hemisferios cerebrales. Entonces, si nuestro paciente tiene un accidente, tiene un TED o algo y tiene problemas en el equilibrio, pues ¿qué vamos a pensar? Que tiene alguna alteración o algo en el cerebelo. Ya pónganle los mecanismos de lesiones, aceleración y desaceleración, acelera, desacelera, va y vuelve la cabeza, pues hay riesgo de que haya una desconexión o algo, ¿no? Por eso, y a los niños, por eso los pequeños generalmente, a los bebés, han visto que les ponen el asiento del coche, los que tienen hijos saben, los que no tienen hijos no saben, los que tienen sobrinos saben, es importante, los niños saben, ya, que los ponen al revés a los niños pequeños, ya, o los ponen en su asiento, ya, o también porque los hacen utilizar sus asientos y no utilizan solo el cinturón de seguridad. Todo es un porqué para evitar lesiones. No es porque quieren fregar y quieren tener a los niños quietos, ¿no? Es porque todo tiene su explicación. Ya tenemos los lóbulos frontales, parietales, occipitales, temporales, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. A ver, en el cerebro tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Cuándo es interesante eso? Es importante saberlo, es importante que lo imaginemos o algo. Cuando el paciente tiene un ACV, si el ACV, la hemorragia, el ACV es del lado derecho o del lado izquierdo, cuando hay lesión, uno nunca sabe, porque a sus abuelitos les puede pasar que les dé un ACV a su mamá, a su abuelita, a su tía, qué sé yo. Y entonces ustedes van a decir, pucha, ¿de qué lado es su ACV? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Entonces, si es del lado derecho, todo el lado izquierdo es el que va a estar afectado. Entonces, ese paciente no va a poder hablar bien. Si es, obviamente, si es del lado derecho, si es del lado derecho, se afecta al lado izquierdo. Si es del lado izquierdo, se afecta al lado derecho. Ya si el sangrado, la lesión está en el lado izquierdo, le va a costar hablar al paciente. Si es el lado derecho, donde está la lesión, el paciente va a hablar, pero sí va a tener adormecido su cuerpo del lado izquierdo. No sé cuál es mejor, cuál es peor. Del lado derecho, cuando la lesión está en el lado izquierdo, o sea, dependiendo de dónde esté la lesión, no sé qué es mejor, si el paciente puede hablar, no puede hablar, puede caminar, no puede caminar, tiene equilibrio, no tiene equilibrio, entonces que sepamos diferenciar eso. Va a ayudar. No podemos hacer mucho, no somos neurólogos, pero que tengamos idea. Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué pensás que puede tener tu familia? ¿Qué pensás que puede tener tu abuelita? ¿A quién le van a preguntar a ustedes? Porque son los médicos, por más que ustedes no sepan. ¿A quiénes van a preguntarle a ustedes? Ustedes tienen que ser todólogos, tienen que tener idea. Sistema ventricular, los ventrículos son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se forma entre los ventrículos, se absorbe en la superficie del cerebro. Si hay sangre y no se reabsorbe, hay aumento de la presión intracraneal, ejemplo, los hematomas, borraduras, compartimientos ventrículos. Ahí es cuando decimos que cuando hay una lesión
lesión, hay una expansión y que vamos a decir que el paciente va a enclavar y necesitamos entubarle al paciente porque puede afectar el sistema respiratorio de nuestro paciente. Los compartimientos intracraneales, ya lo van a leer todo. Es importante que veamos las pupilas, si están dilatadas, no están dilatadas, si hay desvío de la mirada, para el lado donde esté la desviación de la mirada, vamos a pensar la lesión y demás. La presión intracraneal normal es de 10. Si tiene mayor a 22 lo vamos a asociar a mal pronóstico, pero nosotros pues no vamos a ver la presión intracraneal. Más lo van a manejar los neurólogos o el neurocirujano. El sector del cerebro se suele herniar a través de la muesca tentorial en la parte medial del lóbulo temporal, conocida como el uncus. La herniación uncal es la causa también de la compresión del tracto corticoespinal piramidal del cerebro. El tracto motor cruza el lado opuesto a nivel del foramen magno, de forma tal que la compresión a nivel de mesencéfalo causa una debilidad del lado opuesto del cuerpo, hemiparesia contralateral. La dilatación ipsilateral se asocia a una hemiparesia contralateral, que es el signo clásico de la herniación uncal. En raras ocasiones, una lesión con efecto de masa va a empujar el lado opuesto del mesencéfalo contra el borde tentorial, provocando una hemiparesia, pupila dilatada, el mismo lado del hematoma. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Es para que entiendan qué es lo que leen. Ya, tienen autos para leer. Por eso yo los hacía leer para cada clase. Era importante que se vengan con el tema leído. Pero si no lo han leído, pues hay harto por leer, pero por lo menos van a tener idea de lo que leen. La doctrina de Monroe, Kelly, ustedes sepan que hay algo, que una cavidad, no hay espacio donde salga. ¿Qué va a hacer? Toda la cavidad se va a llenar de líquido, va a aumentar la presión intracraneana. Imagínense algo cerrado que aumente, que entre más, va a estar más apretado, obviamente va a apretar más hasta los surcos cerebrales, no vamos a poder diferenciarlos bien. Y si los surcos no podemos diferenciar bien y qué sé yo, obviamente vamos a pensar que hay un aumento de la presión intracraneana y hay la lesión. Imagínenselo, piénsenlo así, véanlo así. La clasificación del trauma tienen que saber el grado, porque yo les puedo poner un caso clínico y ustedes tienen que decirme cuánto de glazgo tiene el paciente. O por ahí les digo que me escriban todo el glazgo y que me lo escriban. De la presión intracraneal. Más lo ven el neurólogo, tienen su forma de medirlos, o cuando les hacen cirugía, cuando hacen drenaje o algo. Pero hay un valor aproximado, o sea, para eso que está 10, hasta 10 es la máxima, y 22 que está en peor pronóstico. Para su examen posiblemente les ponga, escríbanme la escala de glazgo completamente, ocular, verbal y motora, cuánto vale cada uno, que me lo sepan explicar. ¿Por qué? ¿Por qué lo frego tanto con la escala de coma de glazgo? Lo tienen que saber, porque es lo que tienen que saber para su internado y es lo que les va a servir. Van a salir de acá al internado, chicos. No es que van a salir de acá a llevar un 11º semestre, 12º semestre, no, van a ir a su internado. Entonces hay cosas que tienen que manejarlas y tienen que saberlas. Si no lo supieron en 10 semestres, pues tienen que estudiarlo ahora, no pasa examen, por lo menos pasa examen, que lo sepan. La escala de coma de glazgo ocular, verbal y motora, que se lo sepan así. Y los puntajes. ¿Ya? Las lesiones intracraneales pueden ser difusas o focales. Las difusas es una confusión, el paciente tiene una alteración del sistema neurológico, la focal, y a menudo incluye la pérdida de la conciencia, y frecuentemente las lesiones difusas severas son consecuencia de una afectación hipóxica isquémica cerebral debido a un shock prolongado no inmediatamente después del trauma. Las focales incluyen los hematomas epidurales, los futurales, las contusiones y los hematomas.
Ya les dije, si ven la tomografía no vemos lesión en nuestro paciente y nuestro paciente sigue con una alteración neurológica. Si el familiar te dice, no, ella no es así, no es normal que esté así, ¿qué tienen que pedirle? Una resonancia magnética. Ahí podemos ver hasta lo más mínimo, el más mínimo error o lo que haya. Ya lo podemos evaluar. Un simple sangrado, algo pequeño que no podemos verlo en una tomografía, lo vamos a ver en una resonancia. Hasta el mismo neurólogo, cuando va a revisar al paciente y no ve nada en la tomografía y dice, no, esta mujer tiene algo, ese dolor de cabeza no es por nada, no es porque se peleó con el marido o porque está estresada con el trabajo, le pide resonancia magnética para poder evaluar y ver exactamente qué es lo que tiene el paciente. ¿Ya? Hematomas epidurales, es biconvexo, chicos, sudurales alrededor. Ya sepan diferenciar eso. Epidurales, biconvexo. Ya, estos hematomas separan la dura madre adherida a la tabla interna. A la tabla interna del cráneo toma una forma típicamente biconvexa, lenticular, que se llama frecuente, localizada en las regiones temporales, parietotemporales. Habitualmente ocurren por el desgarro de la arteria meningia media debido a una fractura. Estos coágulos son clásicamente de origen arterial, sin embargo, también pueden ocurrir debido a la fractura del seno venoso mayor o el sangrado en la fractura del cráneo. La presentación clásica, un hematoma epidural, es un intervalo de lucidez en el momento de la lesión y el deterioro neurológico. Te va a llegar tu paciente de emergencia, te van a llegar tanto para un hematoma epidural o un hematoma sudural, que el sudural es desgarro de los vasos superficiales en la corteza cerebral. La forma es lenticular, la sudural epidural es biconvexa. Sudural epidural es lo que más les llega. Su paciente les va a llegar a emergencia y va a decir, tengo un dolor de cabeza, dolor de cabeza. Les conté en la anterior clase lo que me pasó, lo que llevó la paciente, fue al centro de salud, le dieron medicación, que va 4 días la paciente hasta que dijo, no, esto no es normal lo que tengo, me sigue doliendo la cabeza, me voy a ir a otro lugar. Se fue al segundo nivel, sacamos tomografía, tenía un hematoma sudural. Mejor no, bueno, ¿qué les puedo decir? Un hematoma epidural tal vez se puede resolver, no, pero piensa, un hematoma sudural, si pensamos en la doctrina de Monroe Kelly, si tenemos una cavidad cerrada y aumentamos más líquido, va a aumentar la presión. Si hay un hematoma, va a empujar las lesiones y los surcos y todo, y nos puede causar hasta alteración del sistema respiratorio y demás. Hay intervalos de lucidez, tu paciente va a llegar hablando, consciente, qué sé yo, pero me duele mucho la cabeza, ahí le sacas la tomografía y ves que puede tener una hemorragia. Más peligroso la subaracnoidea. Bueno, ambos necesitan quirófano urgente, pero peor pronóstico tiene la subaracnoidea, ¿ya? O un ACV hemorrágico o ACV isquémico. Un ACV hemorrágico, ya hay sangrado dentro del cerebro, ese otro, sí o sí necesita quirófano, ya. Pero ahí, esto es trauma. Tenemos hematomas epidurales y subdurales, sí. Pero si nosotros sabemos esto y tenemos idea de esto, del cerebro, de la doctrina, de que la cavidad es cerrada, que hay sangrado, qué sé yo, presión intracranial y demás, vamos a poder diferenciar o saber bien o demás, o imaginarnos el pronóstico que puede tener nuestro paciente si tiene un ACV hemorrágico o un ACV isquémico.
¿sí? Vamos relacionando todo, se va relacionando de a poco, que van a tener idea. Contusiones, hematomas intracraneales, las que ya les dije. Generalmente las tomografías de control, cuando es lesión o algo, lo hacemos en controles a las 24 horas para ver si la lesión ha avanzado, si no ha avanzado, si ha mejorado o no ha mejorado, si ha resolvido o no ha resolvido, si hay mayor alteración neurológica. Ya les he dicho, tiene periodos de lucidez tu paciente. Cuando hay un accidente y aparentemente no vemos nada de nuestro paciente, no vemos nada, no llega en emergencia, no vemos nada, ¿cómo está el señor? ¿Qué pasó? No, fue un choquecito, me golpeé bien, golpe un poquito, pero mire, estoy bien, estoy hablando, estoy consciente, no estoy perdido, qué sé yo. Ya, señor, vaya acá a su casa, no hay problema. No tiene nada, está enterito. Pero el otro día no despierta, no le habla a su familiar, qué sé yo, y no responde y no le contó que había tenido un choquecito. Pero ya pues llega el otro día y vos calladito de médico, usted está saliendo de turno, no que se la vea que queda. Por eso, por eso que cuando hay un accidente de tránsito o algo, se lo deja internado al paciente 24 horas en observación, porque, como han visto, hay periodos de lucidez que nuestro paciente puede no presentar lesiones, puede no presentar alteraciones. Sí, puede que no tenga recursos en una clínica particular que les tomen la tomografía, pero en los hospitales públicos hay tomografía. Bueno, también depende del médico y cómo sos con el médico, ¿no? Porque si usted no va al médico, no te apeguen. Entonces, es por eso que se deja en observación 24 horas cuando es un paciente terqueado o accidente y le piden la tomografía del control. Ya. Un familiar muy cercano, dolor de cabeza, se cayó en el baño. Se veía bien la tomografía, epidural, subdural, qué sé yo, que el médico, la peladilla, la solanita, ¿qué va a decir, no? De alta a la casa, o el mapache, así, no de vale, ¿qué va a decir, no? No le hacen caso. Terminó pues en terapia intensiva, cirugía del cráneo, postrada en cama y demás. También es importante cuidar las presiones del paciente. Si el paciente es hipertenso, tener control de esas presiones. Manejo el neurólogo con el internista o con el cardiólogo, es importante manejar eso. Todo se va relacionando, todo tiene sentido. Piensen así, ya. Y si no sabemos, pues tenemos derecho de preguntar y de dudar, ya. Está con el agua, me la tienen que saber de memoria. Leve, moderado, severo. ¿Qué puede el paciente que no tiene el paciente? ¿Cómo le podemos confundir? Lean el libro, está todo esto resumido. Ya, indicaciones de tomografía en pacientes con TEC leve, moderado, severo, escala de Comelao, la revisión primaria, que es importante una revisión primaria, una revisión secundaria, es muy importante el tratamiento, cómo vamos a tratar al paciente, porque cómo tratamos a nuestro paciente, si hacemos un correcto ABC del paciente, podemos evitarle muchas cosas. A ningún paciente le vamos a mezclar el oxígeno, pónganle, ¿no ven? Si nosotros hacemos un correcto manejo, control de la columna cervical y demás, podemos evitar lesiones, control de la vía aérea. Con la vía aérea nosotros evitamos una hipoxia cerebral, le damos oxígeno, o sea, todo va yendo. Piensen así, ya. Queremos
espero que tengan idea. Me parece un tema importante porque es lo que les va a llegar o les puede llegar. Ahora todos andan en moto, porque es peligroso, ¿ya? Los tratamientos, medidas de emergencia, los procedimientos diagnósticos, tenemos la tomografía, la resonancia, ya les dije que la tomografía, si no vemos lesiones, controla las 24 horas, si no observamos la lesión del paciente y sigue todavía perdido, o qué sé yo, resonancia magnética. Así, por ejemplo, dice una desviación de 5 milímetros mayores, muchas veces nos va a indicar la necesidad de cirugía para evacuar el coágulo sanguíneo en la contusión que causa la desviación, un hematoma subural si es muy grande, si hay mucho sangrado en la arteria media, obviamente va a haber un desplazamiento de la línea media en la tomografía y necesita quirófano. Tratamiento, líquido intravenoso, corrección de la coagulación, hiperventilación, solución salina hipertónico, alopúrico convulsionante, manejo quirúrgico, el cuero cabelludo sangra mucho, se dan fracturas deprimidas, lesiones intracraneales. Todo esto lo hace el neurólogo, el neurocirujano, pero que sepamos nosotros diagnosticarlo y sepamos por qué vamos a llamar a un neuro, que por cierto la consulta obviamente es cara, ya, es cara la consulta, ¿por qué lo vamos a llamar? ¿Por qué vamos a hacer que cuando, ya, si vamos a trabajar en clínica privada, no para nosotros, bueno, tienen plata los pacientes, pero si es un hospital público, chicos, la vas a ver que la persona es bien humilde, qué sé yo, vamos a ver si el médico pues caritativo no va a cobrar, pero siempre cobran neurólogos, neurocirujanos y cobran caro. Entonces, ¿por qué vamos a llamar al neurólogo? ¿Por qué llamamos al neurólogo? ¿O por qué vamos a llamar a un neurocirujano? Dependiendo de la elección que tenga el paciente. Ya que ustedes sepan cuál es el tratamiento quirúrgico, cuáles son los tratamientos clínicos. Un ejemplo, en un ACV isquémico, el tratamiento lo puede manejar un neurólogo. Neurólogo no opera, pero si es un ACV hemorrágico, ¿quién tiene que tratarlo? ¿Quién tiene que verlo? Un neurocirujano. Un ejemplo, que es el pan de cada día, lo que siempre llega. Ya. Electroencefalograma. Si hay muerte cerebral, ¿cómo confirmamos si hay actividad o no? Un electroencefalograma. Con cuando diagnosticamos muerte cerebral, estudios de flujo sanguíneo cerebral, estudios de angiografía cerebral y demás. ¿Y por qué es importante que sepamos si tiene muerte cerebral o no? Para ver si podemos donar los órganos del paciente que va a tener muerte cerebral. Es un tema delicado porque es hablar con los familiares y decirles, mire, esta vida podemos salvar otras 5 vidas y dudar que Dios, pero aquí no tenemos esa educación, no nos han enseñado recién empezados. En resumen, tienen que estudiar los exámenes, todo esto va a entrar en resumen, en que lo sepan diferenciar, no está difícil, porque igual se relaciona con el uso de su práctica. ¿Listo?